Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y con la mejor energía, porque hoy vamos a meternos en un chismecito que sé que les va a encantar, y es que el título ya lo dice todo. Si eres de los que no se pierden ni un detalle del mundo del espectáculo, si te fascina el romance y si, como yo, eres fan de una de las parejas más queridas de la televisión, entonces quédate porque este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y no solo de lo que ya sabemos sino de lo que podría venir. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, especulaciones y por supuesto muchísimo amor. Antes de empezar, no se olviden de dejar su like, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos allá! Bueno, ¿por dónde empezamos? Es que hablar de Kerem y Hande es como abrir un cofre lleno de sorpresas, ¿verdad? Desde que los vimos juntos en Senkalkap, nos robaron el corazón a todos, con esa química tan palpable que traspasaba la pantalla. Y claro, lo que pasó después, esa relación que saltó de la ficción a la realidad, fue como un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. Los vimos enamorados, felices, disfrutando de su compañía, y nos encantó cada segundo. Pero como toda historia, tuvo sus altibajos, y la ruptura nos dejó a todos con el corazón un poco roto. La verdad es que después de un tiempo se generó como una especie de vacío en el corazón de muchos fans, esa sensación de que algo faltaba en el mundo del espectáculo, y ese algo, lo sabíamos, era esa pareja explosiva que formaban ellos dos. Y como a todos nos encanta un buen chisme, empezamos a especular, a imaginar posibles reconciliaciones, a buscar pistas en cada foto, en cada comentario, en cada gesto. Y bueno, es que la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y es por eso que hoy estamos aquí, porque las últimas noticias han revivido esa esperanza, ¿y de qué manera? Es que, seamos honestos, la relación de Kerem y Hande siempre ha sido un tema que ha generado muchísima conversación. Desde el principio esa conexión tan intensa que tenían era evidente, y no solo para nosotros los espectadores, sino también para ellos. Se notaba que se querían, que se admiraban, y que disfrutaban mucho de estar juntos. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo hablaba por sí solo. Y claro, después de su ruptura, fue como si una parte de esa magia se hubiera ido. Pero ¿qué pasaría si les digo que esa magia podría estar a punto de regresar? ¿Qué pasaría si les cuento que hay señales que apuntan a un futuro juntos? Bueno, agárrense fuerte porque lo que viene está a bomba. Las redes sociales, como siempre, son nuestro mejor termómetro para medir el pulso de las relaciones entre famosos. Y en este caso, las redes sociales han estado echando humo, pero de una manera deliciosa. Primero empezaron a circular rumores sobre una posible reconciliación. Y claro, al principio todos fuimos un poco escépticos, porque ya sabemos cómo es esto de los rumores, a veces son ciertos, a veces no tienen nada que ver con la realidad. Pero a medida que pasaban los días empezamos a ver algunas cositas, unos pequeños detalles que nos hicieron pensar que quizás, solo quizás, los rumores podrían tener algo de verdad. Por ejemplo, ¿se han fijado en que últimamente han coincidido en eventos públicos? Y no hablo de coincidencias forzadas, sino de encuentros más espontáneos, más naturales. Y las miradas que se cruzan, esas miradas. Es que hay miradas que hablan más que 1000 palabras, ¿verdad? Y las miradas entre Kerem y Hande, son de otro nivel. Pero lo más interesante es que no solo ha habido coincidencias en eventos, sino que también se ha notado una mayor interacción en redes sociales. No me refiero a comentarios públicos, sino a likes estratégicos, a reacciones sutiles a las publicaciones del otro, como si quisieran dejar claro que se siguen mutuamente, pero sin llamar demasiado la atención. Es como si estuvieran jugando a un juego de pistas, dejándonos pequeños mensajes para que adivinemos qué está pasando entre ellos. Y bueno, nosotros, como buenos detectives de la farándula, estamos aquí para descifrar cada una de esas pistas. Y lo más reciente, que es lo que realmente ha encendido todas las alarmas, es la declaración de Kerem Bürsin en una entrevista. En esta entrevista, que por cierto fue bastante comentada en todas las redes, se le preguntó sobre Hande, sobre su relación pasada, y sobre si había alguna posibilidad de un futuro juntos. Y la respuesta de Kerem, amigos míos, fue todo menos ambigua. No dijo un no tajante, no cerró la puerta por completo. Al contrario, dejó una puerta abierta a la esperanza, una puerta que para muchos significa que existe una posibilidad real de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Y esa respuesta es la que realmente nos ha puesto a todos a especular y a soñar.
Imagínense después de todo. O lo que han vivido después de su ruptura, que ahora vuelvan a encontrarse. Sería como el guión perfecto de una telenovela, ¿verdad? Y es que si lo pensamos bien, su historia tiene todos los elementos para un gran melodrama: el amor a primera vista, la química innegable, la relación que pasa de la ficción a la realidad, la ruptura dolorosa y ahora, la posibilidad de una segunda oportunidad. ¿Es que a quién no le gustaría verlos juntos otra vez? A mí me encantaría, la verdad. Y lo más importante es que parece que ellos también lo están considerando. Claro, hay que tener en cuenta que todo esto son especulaciones, son señales que hemos interpretado, y que no hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Pero como se dice por ahí, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso el río está sonando muy fuerte con muchísimas piedras que apuntan a un futuro juntos. Además hay que recordar que ambos han tenido un crecimiento personal importante después de su ruptura, han madurado, han aprendido de sus errores, y quizás ahora estén preparados para afrontar una relación de una manera más sana y madura. Quizás la distancia les ha servido para darse cuenta de lo que realmente sentían el uno por el otro, y de que no pueden estar separados. Y eso, para muchos de nosotros, es una razón más para seguir soñando con una reconciliación. Y no podemos olvidar el factor fans, que juega un papel fundamental en todo esto. Y es que desde el principio los fans de Kerem y Hande, o mejor dicho, los Hanke, han sido un apoyo incondicional para la pareja. Han seguido cada paso de su relación, han celebrado sus momentos de felicidad, y han sufrido con su ruptura. Y ahora son ellos los fans, los que están impulsando esta posible reconciliación, inundando las redes sociales con mensajes de esperanza, con montajes de fotos y vídeos que nos recuerdan lo mucho que se quieren, con campañas para que se den una nueva oportunidad. El poder de los fans es impresionante y en este caso, están moviendo montañas para que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Y bueno, quizás ese poder, esa energía positiva, también esté influyendo en la decisión de ambos. Pero bueno, vamos a dejar un poquito la especulación a un lado y vamos a hablar de algo que es también muy importante, el impacto que tuvo su relación en el mundo del espectáculo. Porque, seamos sinceros, la historia de amor entre Kerem y Hande no solo fue un tema de conversación entre sus fans, sino que también generó muchísima atención mediática a nivel internacional. Y es que su historia fue tan bonita, tan real, que se convirtió en un ejemplo de amor para muchas personas. Su relación trascendió la pantalla, y nos hizo creer en que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Y esa magia, esa conexión tan especial que tenían, es lo que hace que tantos de nosotros queramos verlos juntos otra vez. Y ahora, si volvemos a la pregunta inicial, ¿cuál es el futuro de Kerem y Hande? Pues la verdad, nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que hay una posibilidad real de que vuelvan a estar juntos, y que esa posibilidad está alimentada por muchísimas señales y por la esperanza de sus fans. Y claro, la respuesta de Kerem en la entrevista, esa respuesta que dejó una puerta abierta, es la que ha encendido la llama de la esperanza y nos hace pensar que este cuento de hadas aún no ha terminado. Así que solo nos queda esperar, seguir atentos a las redes sociales, a las entrevistas, y a cada detalle que nos pueda dar alguna pista sobre su futuro. Y claro, seguir apoyándolos porque ellos se merecen toda la felicidad del mundo, juntos o separados. Y aquí es donde me gustaría decirles que no importa lo que pase, lo más importante es que Kerem y Hande sean felices. Si deciden darse una nueva oportunidad, genial, nosotros estaremos aquí para celebrarlo. Y si deciden tomar caminos diferentes, pues también respetaremos su decisión. Al final, lo que importa es que ambos estén bien, que sigan brillando en sus carreras, y que encuentren el amor, ya sea juntos o por separado. Pero claro, si son juntos, pues mejor, ¿verdad? Y hablando de futuro, también es importante mencionar que ambos tienen proyectos profesionales muy interesantes en el horizonte. Kerem, con su talento innato, sigue conquistando la pantalla con nuevos roles y proyectos, y Hande, con su belleza y carisma, también está cosechando éxitos en el mundo de la actuación. Así que estén juntos o separados, estoy segura de que seguirán brillando con luz propia, y que nos darán muchas alegrías a sus fans. Pero bueno, volviendo a la bomba del principio, a esa declaración de Kerem que ha revivido todas nuestras esperanzas, es que realmente nos dejó pensando. Y es que no dijo un no, pero tampoco dijo un sí. Digamos que dejó la puerta entreabierta, y con una sonrisa pícara que nos hizo sospechar que quizás, solo quizás, hay algo más de lo que parece. Y claro, esa ambigüedad es lo que nos tiene a todos
Os al borde del asiento, esperando a ver qué pasa en los próximos meses. Y es que en el mundo del espectáculo, todo puede pasar, ¿verdad? Los finales felices existen, y las segundas oportunidades también. Así que no perdamos la esperanza, sigamos soñando, y sigamos apoyando a Kerem y Hande, porque su historia todavía no está escrita. Y ahora, después de todo este chismecito, ¿qué les parece si resumimos un poco lo que hemos hablado hoy? En primer lugar, hemos visto cómo la relación entre Kerem y Hande ha generado muchísima expectación desde el principio, cómo su química traspasó la pantalla, y cómo su ruptura nos dejó a todos con el corazón un poco roto. También hemos hablado sobre las señales de una posible reconciliación, las coincidencias en eventos, las interacciones en redes sociales, y la declaración de Kerem en la entrevista que ha encendido todas las alarmas. Y claro, no podemos olvidar el poder de los fans, que están impulsando esta posible reconciliación con toda su energía. Y al final hemos concluido que el futuro de Kerem y Hande es incierto, pero que existe una posibilidad real de que vuelvan a estar juntos, y que lo más importante es que ambos sean felices, juntos o por separado. Y ahora sí, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo, por compartir conmigo su pasión por Kerem y Hande y por hacer parte de esta comunidad tan linda que hemos creado. Espero que les haya gustado este chismecito, y que les haya dejado con la misma intriga y emoción que a mí. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo, ¿qué les pareció la declaración de Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? Los leo a todos. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos, con todos los fans de Kerem y Hande, para que también se enteren de todas las novedades. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, los invito a que le den like a este vídeo, que se suscriban al canal, y que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, sigan soñando, sigan creyendo en el amor, y sigan apoyando a sus artistas favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme.